Compatriotas, el pasado jueves se materializó lo que durante años he venido denunciando. Gustavo Petro, el jefe de la mafia, tiene un plan establecido y en marcha para atornillarse a como dé lugar al poder. Su poder está en los puños unidos de todo el pueblo colombiano, cuando conmigo, no sé si adelante o atrás, marchemos a volver realidad la democracia en Colombia, ganar la consulta popular en Colombia. Durante su campaña electoral, hace 4 años, advertí que Petro es el Chávez colombiano y que de elegirlo caeríamos en manos de un tirano populista. Fidel Castro ayudó al M-19 en muchas de sus intervenciones en Colombia. Poco a poco, lenta e imperceptiblemente, Petro ha empezado a dar los pasos del dictador. Se tomó el Congreso, fracturó los partidos, desarticuló y desmoralizó a la fuerza pública. Porque a lo que van es a un golpe de Estado. No somos bobos para no saberlo. Al Ejército de Colombia y a la fuerza pública le he ordenado, como presidente constitucional de Colombia, no levantar un solo arma contra el pueblo. Se tomó los órganos de control, impuso mayorías en la Corte Constitucional, allanó a los grandes medios de comunicación y los arrodilló con la SIC. ¿Por qué la prensa tradicional de Colombia se encostró en la mentira? Esto no es un Consejo de Ministros. Repartió el territorio colombiano entre los narcoterroristas para inundar de coca y de control territorial ilegal todas las regiones de la patria. Me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda. Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además, adelantó la campaña presidencial, anzuelo que muchos mordieron 2 años antes de las elecciones, lo cual hizo explotar a la oposición en 1000 facciones. Y como si lo anterior fuera poco, lo vimos el 1 de mayo sin ningún reato disfrazado de Hugo Chávez. No voy a desenvainar la espada de Bolívar con ustedes y a jurar. Desenvainando la espada de Bolívar, citando al pueblo a una consulta sin sentido y promoviendo un golpe de Estado en contra del Congreso. Si creen que eso les basta, y entonces en una sesión del Senado a medianoche votarán para decir no a la consulta, el pueblo de Colombia se levanta y lo revoca. Con franqueza, que el que vote no o no quiera estas reformas es porque es un HP esclavista. ¿Qué sentirán los congresistas que han venido acompañando al espurio gobierno de Petro hasta ahora? ¿Se estarán dando cuenta de que el monstruo que ayudaron a crear está por devorarlos? Todo eso ocurre, mis queridos amigos, mientras algunos de sus esbirros hablan de reelección. Nosotros sí queremos una reelección y lo decimos de frente y lo estamos promoviendo. Y se hacen los primeros pilotos para gobernar por decreto como Hitler. Si el Senado no toma decisión, yo puedo expedir por decreto la convocatoria a consulta popular. Así de sencillo como lo hizo el régimen nazi. La declaración de conmoción interior por cuenta de la situación del Catatumbo, provocada a propósito por Petro y Maduro en una zona transfronteriza, dedicada al narcotráfico de los 2 regímenes, en mala hora avalada por la Corte Constitucional. Es una muestra más de lo que están haciendo, descuadernando a Colombia con apariencia democrática para crear una dictadura como la de Venezuela, Cuba o Nicaragua. En pleno año electoral, Petro, ya con mayorías en la Corte Constitucional, qué grave esto, decretará tantas conmociones interiores como Catatumbos pueda provocar con sus aliados terroristas que controlan la geografía colombiana. Gobernará por decreto en un caos provocado y avalado por sus mayorías en la Corte Constitucional. Por eso inicié el pasado 28 de julio
día en el que el tirano Maduro se robó las elecciones en Venezuela, hecho que el mundo entero decía que no sería posible y sin embargo fue. Inicié entonces por ese hecho y por todo lo que está ocurriendo en Colombia un movimiento ciudadano que se llama Defensores de la Patria, que tiene como fin atajar al sátrapa. Ya somos miles y necesitamos ser millones de defensores de la patria. Así como Maduro se robó las elecciones, los hechos me dan la razón al afirmar que Petro ahora, ya salido del closet, está haciendo lo mismo con Colombia. Si no nos unimos, nos pasará lo mismo que a la Alemania de 1932. Un tirano en ciernes empezó a correr la cerca y por miedo o por incredulidad, la sociedad y los países de Europa se hicieron los de la vista gorda hasta que en 1939 se materializó lo que todos decían que era imposible. El tirano invadió Europa y pasó lo que pasó. Petro, al igual que Hitler y que todo tirano, llegó al poder por las urnas, después de haber intentado sin éxito tomárselo por las armas. Luego cambió la estrategia y logró engañar a todo un pueblo para que lo eligiese. Y una vez electo, declaró estado de conmoción e impuso una dictadura por decreto. ¿Le suena parecida esta historia de Hitler a lo que está ocurriendo en Colombia? Miren, para no ir tan lejos, Hugo Chávez, el mismo del que ahora se disfraza Petro, había hecho exactamente lo mismo. Porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Después de su fallido golpe de Estado, se disfrazó de demócrata, creó un discurso populista, se subió al poder y después de muerto aún sobrevive su dictadura. Ahí me dicen dictador. Ustedes saben, yo no tengo nada de dictador, pero a veces provoca convertirse en un dictador frente a los especuladores, hijos de la gran madre. Ahora, con el poder en sus manos, logrado en las urnas, Petro está dando todos los pasos para quedarse. Por eso los ciudadanos que creemos en la democracia, que creemos en la patria, en la familia, en el orden, en la libre empresa, en el trabajo, en Dios, debemos unirnos a defensores de la patria para atajar al dictador. Ante la gravedad de los hechos y el peligro inminente que corre la nación, anuncio que pronto estaré en Colombia para ponerme personalmente al frente de esa lucha ciudadana que busca atajar al jefe de la mafia, al tirano en ciernes, a Gustavo Petro, para que no cumpla con sus macabros planes. No descartemos un paro general de entrada. Falta poco menos de un mes para saber 3 cosas importantes. Primero, si el jefe de la mafia es capaz de brincarse al Senado e imponer su consulta populista a la brava, ahora que ya se ha quitado la careta de demócrata. Segundo, si el Congreso se mantendrá firme y no cederá a las presiones y a la mermelada del régimen. Y tercero, ¿qué estamos dispuestos a hacer incluso a riesgo de nuestra propia vida para defender el futuro de la tierra que nos vio nacer, aquellos que nos consideramos patriotas? Yo estoy dispuesto a todo. Hay que estar alertas, pero sin miedo a nada, porque el día de acabar con esta payasada es uno solo y está cerca. De ellos depende la fecha exacta. Que amenacen a ver qué es lo que van a hacer. Y si se atreven a brincarse al Congreso, sabrán de qué estamos hechos la gran mayoría de colombianos. Defenderemos la patria con nuestra propia vida, de ser necesario, y ese es un compromiso público que hoy hago ante el país. Ayer, en su columna semanal en la revista Semana, un gran patriota, Pacho Santos, se unió a nuestro movimiento para defender a Colombia. Así como lo hizo Pacho, los invito a todos a unirse a este ejército de demócratas. Si no haces parte de nuestro movimiento ciudadano, inscríbete ahora mismo en el link que aparece en pantalla. Sé un defensor de la patria y demos juntos la batalla. Recuerden siempre, queridos compatriotas, todo por la patria. Nada, absolutamente nada sin ella.